Bien hallados a Sintoniza Europa. Leemos cada día en los periódicos sobre vulneraciones de sistemas que presumiblemente habrían de ser seguros. Sabemos que nuestra información personal circula por la red. Nuestros repositorios, como Netflix, están llenos de series y pelis que ensalzan a esos personajes que entran en los ordenadores ajenos. El estereotipo acuñado nos dice que un hacker es una persona relativamente joven, autodidacta e interesada en el funcionamiento de los sistemas informáticos y alineada contra las grandes compañías de software. Se puede decir, inicialmente, que los hackers se mueven por fines de autorrealización y conocimiento. Nunca provocan daños intencionados en las máquinas. Y comparten su información y conocimiento de forma gratuita y desinteresada, ayudando a los buenos. Obviamente la difunden principalmente para que se les reconozcan los méritos de su labor, pero eso sucede en todas las actividades humanas. No estoy justificando con esto la actividad de los hackers, pues en España su actividad, por muy pedagógica que pueda parecer, ha provocado graves daños y vulnera permanentemente el derecho a la intimidad, un derecho fundamental que proclama el artículo 18 de la Constitución Española de 1978 y el artículo 8 de la Carta Europea de los Derechos de los Ciudadanos de la Unión Europea. Otra cosa es que ha de haber un canal para denunciar los enormes agujeros de seguridad del sistema. También vulneran otros preceptos de nuestro ordenamiento jurídico, como es el de la normativa de propiedad intelectual, pero en cualquier caso hemos de dar a cada uno lo que se merece y no atribuirles conductas dolosas ab inicio. Los crackers son personas que se introducen en sistemas remotos con la intención de destruir datos, de negar el servicio a sus usuarios legítimos y generar y voluntariamente causar daños, robar información con trascendencia económica o provocar problemas. Vivimos la era del ransomware o los secuestros de sistemas. La razón de la existencia de los crackers es muy simple: el interés económico. Además, muchos crackers, como bandas organizadas de delincuentes que son, obtienen información restringida de los sistemas a los que entran y luego la venden a quien les paga o al mejor postor. Sea por voyeurismo, sea por interés, ambas conductas están justa y correctamente perseguidas y penadas tanto en el ámbito nacional como en el internacional. El problema es que este es un delito en el que acaban cayendo también las fuerzas del orden. Sin embargo, la actuación de los unos y de los otros solo provocan una parte mínima e ínfima de los daños que en la red y en los ordenadores se producen. Debemos preguntarnos cuáles son los agentes responsables de la mayor parte de la destrucción de la información de instituciones y empresas. En el tiempo que llevamos efectuando auditorías de protección de datos, puedo afirmar que son, por este orden, los propios trabajadores y los desarrolladores de software. El problema de los trabajadores nace a partir del momento en que consideran como propia la herramienta de trabajo que la empresa les da: el PC, el portátil, el teléfono, y como propia la información que en éste se almacena. La negligencia de quien está a cargo de la tecnología, en nuestro caso el DPD, el acceso a sitios poco recomendables y el descuido en los mails trampa, y en casos excepcionales la mala fe, hacen el resto. Desde el inicio de la revolución tecnológica, los desarrolladores, grandes y pequeños, nos han vendido permanentemente, consciente y voluntariamente, software poco probado.
en evolución y con defectos y agujeros que atentan directamente a la integridad de la información. La actuación de esos agentes ha provocado que, solo en España, decenas de millones de horas de trabajo se hayan perdido y que actualmente mucha información en instituciones y empresas siga corriendo riesgos. Solo es preciso imaginarnos cuántas reclamaciones encontraríamos en los juzgados si un modelo de coche distribuido universalmente, al alcanzar los 90 km por hora, perdiese las ruedas, o si los edificios diseñados por los arquitectos irremisiblemente tuviesen goteras, o si los abogados no cumplieran los plazos. Y todos trabajamos con un programa que se llama Windows, que tiene más de 20 puertas traseras, muchas de ellas propiciadas por los propios estados en su afán de controlar. Europa de esto no tiene la culpa. Si el vídeo lo consideras interesante, compártelo y se agradece que te suscribas al canal y que actives la campanita. Espero tus opiniones. Buenas tardes.